Hay personas que se acostumbran tanto a resolver todo solas, que llega un punto en el que ya no saben hacer otra cosa. Y desde afuera, parece fortaleza. Pero por dentro, no siempre es así. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que lo que pensabas que perdiste, tal vez no se perdió como creías? Hace poco conocí a alguien que tuvo que volver a un lugar que había evitado durante años, y ahí descubrió algo que nunca se dijo en su momento. No fue una conversación, ni una escena grande, fue un detalle pequeño, casi invisible, el que empezó a cambiar todo. Y lo más inquietante es que, desde ese momento, ya no pudo volver a ver su historia de la misma manera. ¿Por qué? El trayecto se le hizo más largo de lo que había calculado. No por la distancia, sino por esa sensación incómoda que aparecía cada vez que el paisaje empezaba a resultarle familiar. Rodrigo miraba por la ventana sin fijarse realmente en nada, como si pudiera atravesar lo que veía y llegar a otro lugar donde no tuviera que pensar demasiado. Había hecho ese recorrido antes, muchas veces, pero no en los últimos años. Y ahora, cada curva parecía devolverle algo que no había pedido recordar. No le gustaba la idea de estar ahí, no porque el lugar en sí fuera desagradable, sino porque lo obligaba a detenerse en cosas que había aprendido a dejar quietas. Durante mucho tiempo, había organizado su vida de forma que nada lo empujara hacia atrás. Rutinas claras, horarios definidos, decisiones prácticas. Todo bajo control. O al menos lo suficiente como para no tener que cuestionarse demasiado. En su día a día, no había espacio para imprevistos. Se levantaba temprano, preparaba lo necesario sin apurarse, revisaba lo que tenía que hacer y lo hacía. Sin depender de nadie. Sin esperar nada de otros. Había construido esa forma de vivir con paciencia, casi sin darse cuenta. Primero como una necesidad, luego como una costumbre, y finalmente como una convicción. Si podía resolverlo solo, mejor. Si no podía, encontraba la manera de hacerlo igual. Esa forma de moverse por la vida tenía algo de tranquilidad, pero también algo de rigidez que él prefería no mirar de frente. Porque reconocerlo implicaría aceptar que, en el fondo, no se trataba solo de independencia. Había algo más ahí. Algo que tenía que ver con no querer volver a sentirse expuesto, con evitar cualquier situación donde no tuviera control suficiente para decidir qué hacer, qué decir, o cuándo retirarse. Mientras el vehículo avanzaba, su mente se movía entre recuerdos fragmentados. No eran imágenes completas, sino sensaciones, una conversación que no terminó bien, una decisión tomada sin pensarlo demasiado, una ausencia que en su momento justificó como necesaria. No se detenía en ellas, pero tampoco lograba evitarlas del todo. Intentó distraerse revisando su teléfono, organizando mentalmente lo que haría al llegar, incluso pensando en detalles prácticos que en otro contexto le habrían resultado irrelevantes. Pero esta vez no funcionaba. Había algo en ese regreso que no podía reducir a una lista de tareas. Cuando finalmente llegó, el aire le pareció distinto. No más frío, no más cálido, solo distinto. Como si el lugar no hubiera cambiado demasiado, pero él ya no encajara del todo en lo que recordaba. Caminó con paso firme, sin detenerse demasiado a observar, como si avanzar rápido fuera una forma de no quedarse atrapado en la sensación de estar fuera de lugar. Los espacios le resultaban conocidos, pero no cercanos. Reconocía los detalles, pero no sentía que le pertenecieran. Era como recorrer un sitio que alguna vez fue importante, pero que ahora se le presentaba con una distancia difícil de explicar. No era nostalgia. Tampoco rechazo. Era algo más ambiguo. A medida que pasaban las horas, empezó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Cosas mínimas,
casi imperceptibles. Se mantenía más atento de lo habitual, como si estuviera esperando algo que no sabía identificar. Observaba más de lo necesario, interpretaba gestos que en otro momento habría ignorado. No le gustaba eso. Prefería la claridad de lo concreto, de lo que podía medirse o resolverse. Pero ahí, en ese lugar, las cosas no se presentaban de esa manera. Había silencios que se prolongaban más de lo esperado, miradas que se sostenían un poco más de lo normal, detalles que parecían insignificantes pero que, acumulados, empezaban a generar una incomodidad difícil de ubicar. Intentó mantenerse al margen, hacer lo que tenía que hacer, cumplir con lo necesario y no involucrarse más de lo imprescindible. Era lo que siempre le había funcionado. No complicar lo que podía mantenerse simple. No abrir espacios donde luego no sabría cómo moverse. Pero algo empezó a cambiar cuando ocurrió ese pequeño momento que, en otra situación, habría pasado desapercibido. Fue algo breve. Un gesto, una reacción, una forma de responder que no coincidía con lo que él esperaba. No era algo evidente, no era una revelación ni una escena cargada de dramatismo. Era, precisamente, lo contrario. Algo tan simple que resultaba difícil de explicar por qué le había afectado tanto. Al principio, intentó descartarlo. Pensó que estaba interpretando de más, que el cansancio del viaje o el hecho de estar en un entorno que no controlaba del todo lo estaba haciendo ver cosas donde no las había. Era una explicación razonable. Y, sobre todo, cómoda. Pero a lo largo del día, ese pequeño detalle volvió una y otra vez a su mente. No con claridad, sino como una sensación persistente. Como si algo no terminara de encajar en la forma en que él había entendido ciertas cosas durante años. Esa incomodidad no era nueva, pero sí diferente. Antes, cuando algo lo inquietaba, sabía exactamente cómo responder, se alejaba, lo dejaba pasar, lo archivaba en algún lugar donde no interfiriera con su rutina. Pero esta vez no funcionaba igual. Porque no se trataba de una situación externa que podía evitar. Era algo que había empezado a moverse por dentro. Algo que cuestionaba, de forma silenciosa, la manera en que había interpretado lo que ocurrió tiempo atrás. Aún así, se resistía a profundizar. No quería entrar en ese terreno. Sabía, de alguna manera, que hacerlo implicaría revisar decisiones que había dado por cerradas. Y eso no encajaba con la forma en que había construido su estabilidad. Decidió enfocarse en lo inmediato. En lo que tenía que hacer, en lo que podía resolver en ese momento. Caminó, organizó, revisó detalles, ocupó su tiempo con tareas que le permitieran mantenerse en movimiento. Era su forma de recuperar cierta sensación de control. Sin embargo, cada vez que se detenía, aunque fuera por unos segundos, esa sensación volvía. Más definida que antes. Menos fácil de ignorar. No era solo el recuerdo lo que lo inquietaba. Era la posibilidad de que ese recuerdo no fuera exactamente como él lo había sostenido todo ese tiempo. Esa idea no se instaló de golpe. Fue apareciendo de forma gradual, casi como una sospecha que no quería tomar forma completa. Porque si lo hacía, todo lo demás tendría que ser revisado también. Y Rodrigo no estaba seguro de querer hacer eso. A medida que avanzaba la tarde, el lugar empezó a sentirse más pesado. No por lo que ocurría alrededor, sino por lo que se iba acumulando dentro de él. Esa mezcla de incomodidad, duda y una leve sensación de estar perdiendo la claridad que tanto había cuidado. Se dio cuenta de que, aunque había regresado por una razón concreta, ya no estaba ahí solo por eso. Había algo más en juego. Algo que no había previsto. Algo que no podía resolver con la misma lógica que aplicaba al resto de su vida. Intentó convencerse de que todo pasaría. Que una vez cumplido lo necesario, podría irse y retomar su rutina. Volver a lo conocido, a lo manejable,
a lo que no lo obligaba a cuestionarse demasiado. Pero incluso esa idea empezó a sentirse menos sólida, porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que irse no sería suficiente. Como si algo ya se hubiera activado. Como si ese pequeño detalle, esa coincidencia aparentemente menor, hubiera abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Y aunque todavía no lo entendía del todo, empezaba a intuir que ese regreso no iba a ser tan simple como había pensado. La sensación no desapareció al día siguiente. Rodrigo pensó que tal vez había sido algo pasajero, una reacción normal al volver a un entorno que llevaba tiempo evitando. Pero no. Había algo que se había quedado con él, incluso en los momentos más simples, como si ese pequeño detalle del día anterior hubiera abierto una línea de pensamiento que ahora no podía cerrar. Intentó retomar una rutina mínima dentro de ese lugar. Levantarse, organizar lo necesario, moverse con la misma lógica que siempre había usado para mantenerse estable. Pero incluso esos gestos, que antes le resultaban naturales, ahora se sentían ligeramente forzados. Como si estuviera actuando una versión de sí mismo que ya no encajaba del todo. Decidió salir a caminar temprano, antes de que el entorno empezara a llenarse de movimiento. Pensó que el aire le ayudaría a despejarse. Caminó por calles que conocía bien, aunque ahora le resultaban más estrechas, más cargadas de lo que recordaba. Cada esquina parecía traer consigo una sensación distinta, no exactamente un recuerdo, sino una especie de eco. Algo que no terminaba de tomar forma, pero que tampoco desaparecía. Se detuvo en un punto donde antes solía pasar sin pensarlo demasiado. No había nada especial a simple vista, pero algo en ese lugar le generó una incomodidad difícil de explicar. Se quedó unos segundos más de lo necesario, como si estuviera esperando que algo ocurriera o que algo se aclarara por sí solo. Nada ocurrió. Pero al seguir caminando, notó algo que no le gustó. No era lo que veía, sino como lo estaba viendo. Empezaba a fijarse en detalles que antes habría ignorado. Gestos de otras personas, silencios que parecían más largos de lo normal, miradas que evitaban sostenerse. No eran señales evidentes, pero estaban ahí. Y lo inquietante era que parecían conectarse, aunque él no supiera exactamente cómo. Durante el resto del día, esa sensación se repitió en distintos momentos. En espacios cerrados, donde el aire parecía más denso de lo que debería. En encuentros casuales, donde las interacciones eran correctas pero no del todo naturales. En pequeños intercambios donde había algo que no terminaba de encajar. Rodrigo hizo lo que sabía hacer mejor, mantenerse al margen. No preguntar, no profundizar, no abrir espacios que no pudiera controlar. Si algo no estaba claro, prefería dejarlo así antes que enfrentarlo sin tener una respuesta preparada. Pero esa estrategia empezó a fallar. Porque esta vez no se trataba de algo externo que pudiera ignorar sin consecuencias. Era una acumulación. Una serie de pequeñas señales que, juntas, empezaban a formar algo más difícil de descartar. En un momento del día, mientras observaba sin intención aparente lo que ocurría a su alrededor, sintió que algo se repetía, no en forma de recuerdo exacto, sino como una estructura. Una forma de reaccionar, una dinámica que le resultaba demasiado familiar. Esa sensación lo incomodó más de lo que esperaba. Intentó explicárselo de forma simple. Tal vez estaba proyectando. Tal vez estaba interpretando desde su propia experiencia, viendo patrones donde no los había. Era una posibilidad razonable. Y durante unos minutos, logró convencerse de que eso era todo. Pero la incomodidad no desapareció. Al contrario, empezó a tomar una forma más definida. No era solo el entorno lo que lo inquietaba, era la posibilidad de que su forma de entender lo que había pasado años atrás no fuera tan sólida como él había creído.
Que hubiera elementos que no consideró. Que hubiera interpretado ciertas cosas desde un lugar demasiado limitado. Esa idea le resultaba incómoda, no solo por lo que implicaba, sino porque amenazaba algo más profundo, la coherencia interna que había construido para seguir adelante. Durante años, había sostenido una versión clara de los hechos. No porque la hubiera analizado en profundidad, sino porque le permitía avanzar sin detenerse. Era una versión funcional, suficiente para no mirar atrás. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, esa versión empezaba a mostrar grietas. No eran evidentes. No eran lo suficientemente grandes como para derrumbar todo de inmediato. Pero estaban ahí. Y lo más inquietante era que no parecían venir de un solo lugar, sino de varios puntos que empezaban a coincidir. Rodrigo intentó reforzar su postura. Se dijo que no tenía sentido revisar cosas que ya habían quedado atrás. Que no había necesidad de remover lo que ya no tenía impacto en su vida actual. Que lo importante era mantenerse enfocado en lo que tenía que hacer ahora. Era un discurso que había usado muchas veces. Y casi siempre funcionaba. Pero esta vez no tenía el mismo efecto. Porque, aunque lo repitiera, había algo dentro de él que ya no lo aceptaba con la misma facilidad. A medida que pasaban las horas, la tensión dejó de ser solo interna. Empezó a notarse en su forma de moverse, en la manera en que respondía a situaciones simples, en pequeños cambios que él mismo percibía pero que no podía controlar del todo. Se volvió más rígido. Más atento. Más contenido. Y eso, inevitablemente, empezó a afectar la forma en que interactuaba con los demás. No era algo evidente. Nadie le decía nada directamente. Pero había una distancia que se hacía más visible. Una sensación de que algo no estaba del todo en equilibrio. En un momento específico, algo terminó de incomodarlo. No fue una confrontación. Ni una escena cargada de emoción. Fue, otra vez, algo pequeño. Pero esta vez no pudo descartarlo tan fácilmente. Fue una reacción que no coincidía con lo que él esperaba. Una respuesta que parecía partir de una información que él no había considerado, como si hubiera una parte de la historia que no conocía, o que había decidido no ver. Ese momento no resolvía nada. No explicaba todo. Pero si hacía algo más importante, habría una posibilidad que hasta ese momento no había querido considerar. La posibilidad de que su versión estuviera incompleta. Esa idea se instaló con más fuerza. No como una certeza, sino como una duda persistente que empezaba a interferir en todo lo demás. Rodrigo intentó sostener su posición. Se recordó a sí mismo por qué había tomado las decisiones que tomó. ¿Por qué había elegido seguir adelante sin mirar atrás? ¿Por qué había decidido no depender de nadie? Pero ahora, esas razones no se sentían tan firmes. No porque fueran incorrectas, sino porque empezaban a verse desde otro ángulo. Y ese cambio de perspectiva era lo que más lo desestabilizaba. Porque implicaba aceptar que tal vez no había visto todo. Que tal vez había interpretado ciertas cosas desde un lugar demasiado cerrado. Que tal vez su forma de protegerse también había tenido consecuencias que no había considerado. Esa idea no lo llevaba a una conclusión clara. Pero sí lo empujaba a algo que evitaba, observar más de lo que quería. Y cuanto más observaba, más difícil se volvía sostener la tranquilidad que había construido. Al caer la tarde, el entorno volvió a sentirse más denso. No por lo que ocurría afuera, sino por la acumulación interna que ya no podía ignorar. Se dio cuenta de que, aunque intentara mantenerse firme, algo ya había cambiado. No en lo externo. No en lo que podía controlar. Sino en la forma en que empezaba a entender lo que estaba pasando. Y esa diferencia, por pequeña que fuera, lo colocaba en un lugar incómodo.
Porque ya no podía actuar con la misma certeza de antes. Y aunque todavía no sabía hacia dónde lo llevaría todo eso, empezaba a intuir que seguir sosteniendo su versión sin cuestionarla iba a ser cada vez más difícil. Como si algo, silenciosamente, lo estuviera empujando a mirar más allá de lo que siempre había querido ver. Y esta vez, no estaba seguro de poder detenerlo. La inquietud ya no aparecía por momentos. Se había quedado. No como una emoción intensa que sube y baja, sino como una presencia constante, difícil de apartar incluso cuando intentaba concentrarse en lo que tenía delante. Rodrigo empezó a notar que ya no se trataba solo de pequeñas señales externas, sino de algo que se estaba reorganizando dentro de él, obligándolo a mirar desde otro lugar. Habían pasado un par de días desde que llegó, y aunque al principio creyó que esa sensación se disiparía con el tiempo, ocurrió lo contrario. Cuanto más permanecía ahí, más evidente se volvía que algo no encajaba. Pero ya no en el entorno. El desajuste estaba en la forma en que él había entendido ciertas cosas. Se sorprendió a sí mismo recordando situaciones que había dejado atrás sin demasiada revisión. No como escenas completas, sino como fragmentos que ahora adquirían un peso distinto. Momentos en los que decidió no intervenir, conversaciones que evitó sostener, gestos que en su momento interpretó como irrelevantes. Antes, esos recuerdos no le generaban conflicto. Eran parte de un pasado que ya no tenía impacto en su presente, pero ahora, al mirarlos desde esta nueva incomodidad, empezaban a sentirse diferentes. Como si faltara algo en la manera en que los había ordenado. Un día, mientras caminaba por una zona más apartada, notó que su ritmo había cambiado. No avanzaba con la misma determinación de siempre. Se detenía más, observaba más, incluso dudaba más. No era una duda práctica, de qué hacer o hacia dónde ir. Era otra cosa. Una duda más profunda, que tenía que ver con lo que empezaba a entender. Se sentó en un lugar tranquilo, no porque necesitara descansar, sino porque sentía que ya no podía seguir evitando lo que venía apareciendo. Había algo que se estaba formando, algo que ya no podía quedarse en una sensación difusa. Y por primera vez en mucho tiempo, permitió que ese pensamiento tomara forma completa. Su silencio no había sido neutral. La idea llegó sin dramatismo, pero con una claridad que no pudo ignorar. Durante años, había asumido que callar era una forma de evitar problemas. De no agravar situaciones. De no involucrarse más de lo necesario. Era, en su lógica, una decisión prudente. Pero ahora, esa misma decisión empezaba a verse desde otro ángulo. Porque al callar, también había dejado espacios vacíos. Espacios que alguien más tuvo que llenar. O soportar. Esa posibilidad lo incomodó más de lo que esperaba. No era culpa en el sentido más directo. No era una acusación clara hacia sí mismo. Era algo más complejo. Una sensación de haber estado presente, pero no del todo. De haber estado ahí, pero sin asumir lo que implicaba realmente estar. A partir de ese momento, empezó a notar cosas que antes no habría relacionado. Gestos que en su momento le parecieron normales, ahora se sentían cargados. Reacciones que antes había considerado exageradas, ahora empezaban a tener sentido desde otro lugar. Incluso silencios ajenos, que antes interpretó como distancia o indiferencia, comenzaban a parecerle otra cosa. Como si, poco a poco, se diera cuenta de que no había sido el único que se había alejado. Solo que él lo hizo antes. Y de una forma más definitiva. Esa idea lo dejó quieto por unos segundos más de lo necesario. Intentó ordenarla, darle una explicación que le permitiera mantener cierto equilibrio. Se dijo que en ese momento había hecho lo que pudo. Que no tenía toda la información. Que no era justo juzgar decisiones pasadas con una mirada actual. Y en parte,
eso era cierto. Pero no era suficiente. Porque no respondía a lo que ahora estaba empezando a ver. A lo largo de los días siguientes, esa sensación se volvió más intensa. No porque ocurrieran cosas extraordinarias, sino porque lo que antes parecía aislado ahora empezaba a conectarse. En distintos momentos, en distintos lugares, empezó a notar la presencia constante de alguien que, de alguna forma, estaba vinculada a todo esto, no por lo que hacía en el presente, sino por lo que su actitud reflejaba. Había una forma de moverse, de responder, de sostener ciertas situaciones, que no encajaba con la idea que Rodrigo había tenido durante años. No era evidente. No era algo que pudiera señalar con claridad. Pero estaba ahí. Y lo más inquietante era que esa presencia parecía cargar con algo que no le correspondía. Esa percepción no surgió de un solo momento. Fue construyéndose lentamente, a partir de pequeños detalles. Una manera de asumir responsabilidades que no eran propias. Una actitud contenida, como si hubiera aprendido a adaptarse a algo que nunca terminó de comprender del todo. Rodrigo no quería sacar conclusiones apresuradas. Pero tampoco podía ignorar lo que estaba viendo. Y cuanto más observaba, más difícil se volvía sostener su versión original. Porque esa versión no contemplaba lo que ahora empezaba a ser evidente. Que su forma de actuar no solo lo había protegido a él. También había tenido un impacto en otros. Un impacto que, en su momento, no quiso o no supo ver. Esa idea generó una tensión nueva dentro de él. Por un lado, su necesidad de mantenerse firme, de no desarmar todo lo que había construido. De no abrir una puerta que no sabía cómo cerrar. Por otro, la sensación creciente de que ya no podía seguir ignorando lo que estaba empezando a entender. Esa contradicción lo acompañaba en cada momento. Cuando intentaba mantenerse al margen, algo dentro de él lo empujaba a observar más. Cuando empezaba a cuestionarse, su necesidad de control lo llevaba a detenerse antes de avanzar demasiado. Era un movimiento constante, sin resolución. Una especie de equilibrio inestable que lo mantenía en tensión. En una ocasión, al final de un día particularmente pesado, se encontró repasando mentalmente una escena del pasado. No la había pensado en años. No porque la hubiera olvidado, sino porque nunca la consideró relevante. Pero ahora, vista desde este nuevo lugar, adquiría otro sentido. No era lo que ocurrió en sí lo que cambiaba, sino la forma en que lo había interpretado. Había asumido cosas. Había dado por cerrados ciertos aspectos sin detenerse a comprenderlos del todo. Y, sobre todo, había elegido no decir nada. Ese silencio, que en su momento le pareció una forma de evitar conflictos, ahora se le mostraba como algo distinto. Como una decisión que, sin proponérselo, había dejado a otros en una posición más difícil. Esa comprensión no llegó como una certeza absoluta. Pero sí como una posibilidad lo suficientemente fuerte como para no poder ignorarla. Y eso fue lo que más lo desestabilizó. Porque no había una respuesta clara. No había una forma inmediata de corregir lo que ya había ocurrido. No había una solución que le devolviera la sensación de control. Solo había una evidencia creciente de que su forma de protegerse también había generado consecuencias. Esa idea empezó a pesarle. No como una carga externa, sino como algo que se instalaba en su manera de pensar, de observar, de estar presente. Incluso en los momentos en que intentaba distraerse, en los que buscaba recuperar algo de su rutina habitual, esa sensación volvía. Más definida. Más difícil de apartar. Rodrigo empezó a entender que ya no se trataba de decidir si quería enfrentar esto o no. Era algo que ya estaba ocurriendo, y aunque todavía no sabía hasta dónde lo llevaría, sí sabía algo con claridad. Que no podía seguir sosteniendo su forma de ver las cosas sin cuestionarla.
Y eso, para alguien que había construido su estabilidad precisamente sobre esa forma de ver, era más difícil de lo que había imaginado. Al final de uno de esos días, cuando el entorno ya estaba en silencio, se dio cuenta de algo que no había considerado hasta ese momento. Que su necesidad de hacerlo todo solo no había sido solo una forma de vivir. Había sido una forma de evitar. Evitar depender, sí, pero también evitar mirar ciertas cosas más de cerca. Y ahora que ya no podía evitarlo, la carga de todo lo que no había dicho empezaba a sentirse más presente. No como un peso que lo aplastara de inmediato, sino como algo que se iba acumulando. Algo que, tarde o temprano, iba a exigirle una respuesta. Y por primera vez, no estaba seguro de tenerla. Esa sensación de carga acumulada no siguió creciendo de forma gradual. Llegó un momento en que dejó de ser una presión constante para convertirse en algo más directo, más difícil de esquivar. Rodrigo ya no podía moverse como en los días anteriores, tratando de mantener cierto equilibrio entre lo que observaba y lo que estaba dispuesto a aceptar. Algo estaba por romperse, y en el fondo lo sabía. Había pasado casi una semana desde que llegó. El tiempo no había traído claridad, sino todo lo contrario. Cada día parecía sumar una capa más de incomodidad, como si todo lo que había estado evitando durante años ahora se estuviera reorganizando frente a él, sin permitirle tomar distancia. Esa mañana no comenzó diferente a las otras, pero había algo en el ambiente que se sentía más denso. No era una sensación externa, sino una especie de anticipación difícil de explicar. Rodrigo intentó ignorarla, seguir con su rutina dentro de ese lugar, pero cada acción le resultaba más pesada, menos automática. Fue hacia un espacio donde sabía que, de alguna forma, todo se iba a concentrar. No porque lo hubiera planeado así, sino porque ya no podía seguir evitando ciertos puntos. Durante días había rodeado situaciones, observado desde afuera, interpretado sin involucrarse. Pero esta vez no pudo hacerlo. El entorno era más silencioso de lo habitual. No había distracciones claras, ni movimiento que le permitiera diluir lo que estaba sintiendo. Era como si todo estuviera dispuesto para obligarlo a detenerse, a mirar sin rodeos. Y ahí fue donde ocurrió. No fue una revelación repentina, ni una escena que explicara todo de forma directa. Fue algo más complejo. Una conexión, varias piezas que, de pronto, empezaron a encajar de una forma que no había considerado antes. Rodrigo entendió que lo que había interpretado durante años como una pérdida, no lo había sido en el sentido que él creía. Durante mucho tiempo, había pensado que lo que ocurrió lo dejó sin opciones, que ciertas decisiones lo obligaron a retirarse, a reconstruirse solo, a cortar con lo que ya no podía sostener. En su mente, eso había sido una consecuencia inevitable. Algo que simplemente tuvo que aceptar. Pero ahora, al ver con más claridad las consecuencias de su silencio, empezó a darse cuenta de que esa pérdida no había sido solo una imposición externa. Había sido, en parte, una decisión. No una decisión consciente en su totalidad, pero sí una forma de elegir. Elegir no involucrarse más, elegir no sostener ciertas conversaciones, elegir no mirar lo que estaba ocurriendo desde otro ángulo. Y ese entendimiento cambió algo fundamental. Porque si no había sido únicamente una pérdida, entonces también había existido una posibilidad. Una posibilidad que él no tomó. Esa idea lo golpeó con más fuerza de la que esperaba. No porque fuera completamente nueva, sino porque ahora no podía negarla. Ya no se trataba de una sospecha o de una incomodidad difusa. Era una comprensión clara, aunque todavía incompleta, de que su forma de actuar había tenido un impacto más profundo del que había querido ver. En ese momento, todo lo que había estado observando en los días anteriores cobró sentido. La forma en que alguien cercano se movía,
la manera en que asumía ciertas responsabilidades, la forma en que respondía a situaciones que no le correspondían, todo eso dejó de parecer aislado. Era consecuencia. Consecuencia de algo que no se había dicho. De algo que no se había enfrentado en su momento. Y él había sido parte de eso. Rodrigo sintió cómo su necesidad de control empezaba a desmoronarse. No de golpe, pero sí de forma irreversible. Porque ese tipo de comprensión no podía deshacerse con una explicación simple. Intentó sostenerse en lo que conocía. En la lógica que había usado siempre para mantenerse firme. Se dijo que no podía cargar con todo, que no era responsable de cada detalle, que en ese momento había hecho lo que pudo, pero esas ideas ya no tenían el mismo peso. No porque fueran completamente falsas, sino porque ahora no eran suficientes. Había algo más que no estaba contemplado en esa forma de entender las cosas. Y ese algo más era precisamente lo que había evitado durante tanto tiempo. Su vulnerabilidad. La posibilidad de que no haber hecho nada también había sido una forma de actuar. Esa comprensión lo dejó sin el recurso que más había utilizado, la distancia. Porque ya no podía mirar lo ocurrido como algo externo. No podía colocarse fuera de la situación. Estaba dentro. Siempre lo había estado. Y eso lo exponía de una forma que no sabía cómo manejar. Durante unos momentos, sintió que todo lo que había construido como forma de protección perdía consistencia. No porque desapareciera, sino porque ya no podía sostenerse de la misma manera. El control, que había sido su forma de mantenerse estable, ahora se mostraba como algo limitado. Había controlado lo que podía hacer, lo que podía decir, lo que podía evitar. Pero no había controlado las consecuencias de no hacer, de no decir, de no involucrarse. Y eso era lo que ahora estaba frente a él. La sensación no fue de colapso inmediato, sino de exposición. Como si, por primera vez en mucho tiempo, no tuviera una respuesta preparada. Como si todas las herramientas que había usado hasta ahora no fueran suficientes para manejar lo que estaba ocurriendo. Rodrigo no sabía cómo avanzar desde ahí. No había una acción clara que pudiera tomar para resolver todo. No había una forma rápida de corregir lo que ya había pasado. No había un camino que le devolviera la sensación de control que tanto valoraba. Solo había una posibilidad: cambiar la forma en que se relacionaba con lo que estaba ocurriendo. Y esa posibilidad no era cómoda. Porque implicaba algo que había evitado sistemáticamente: dejar de sostenerlo todo solo. Esa idea, que en otro momento habría rechazado de inmediato, ahora no podía descartarla tan fácilmente. No porque la aceptara por completo, sino porque empezaba a entender que seguir igual ya no era una opción. Ese fue el verdadero quiebre. No una escena externa, no una confrontación evidente, sino un cambio interno que alteraba todo lo demás. Rodrigo se quedó en silencio, no porque no hubiera nada que pensar, sino porque había demasiado. Su mente intentaba ordenar lo que estaba comprendiendo, pero no encontraba una estructura clara. Todo lo que había considerado firme ahora parecía moverse. Y, al mismo tiempo, algo empezaba a tomar forma. Una idea distinta de lo que había ocurrido. No como una historia de pérdida irreversible, sino como una situación que, aunque incómoda, todavía contenía algo que no había sido completamente cerrado. No era una oportunidad en el sentido simple de arreglar todo. Era otra cosa: la posibilidad de hacer algo diferente ahora. De no repetir la misma forma de evitar. De no sostener el mismo silencio. Esa idea no le dio tranquilidad inmediata. Al contrario, lo dejó en un estado de incertidumbre más profundo. Porque implicaba moverse sin la seguridad que había tenido antes. Pero también, por primera vez, le mostró que lo que había dado por terminado tal vez no lo estaba del todo. Y eso cambió su forma de ver el presente.
Rodrigo no se sintió aliviado después de esa comprensión. Se sintió expuesto. Pero dentro de esa exposición había algo distinto, no una solución, no una certeza, pero sí una dirección. Y aunque todavía no sabía cómo avanzar hacia ella, entendía que ya no podía quedarse donde estaba. Porque lo que antes le había servido para sostenerse, ahora ya no era suficiente. Y lo que había considerado una pérdida, empezaba a mostrar otra cara. Una que no podía ignorar. Una que, aunque incómoda, le abría una posibilidad que nunca había considerado de verdad. Pero esa posibilidad también exigía algo que todavía no sabía si podía dar. Y ahí, justo en ese punto, la historia dejó de ser lo que él había creído, para convertirse en algo completamente distinto. Después de ese momento, Rodrigo no salió corriendo ni buscó una forma rápida de ordenar todo lo que había entendido. No hubo una reacción inmediata que resolviera lo que llevaba años acumulándose. Lo que ocurrió fue más silencioso, más lento, pero también más real. Durante los días siguientes, empezó a moverse de otra manera. No porque tuviera claro qué hacer en cada situación, sino porque ya no podía seguir actuando como antes. Había algo en su forma de mirar que había cambiado, y eso, aunque no solucionaba nada por sí solo, lo obligaba a no volver al mismo lugar interno en el que había estado. Por primera vez, no intentó adelantarse a todo. No buscó tener respuestas antes de tiempo ni controlar cada interacción. Se permitió quedarse un poco más en los espacios, escuchar sin necesidad de interpretar inmediatamente, observar sin la urgencia de cerrar todo con una conclusión. Ese cambio, que desde fuera podría parecer pequeño, para él era enorme. Porque implicaba dejar de protegerse de la única forma que conocía. No fue cómodo. Hubo momentos en los que quiso volver a lo de antes, a esa forma ordenada y segura de vivir donde todo tenía un límite claro y nada lo desbordaba. Pero ahora, cada vez que lo intentaba, algo dentro de él se lo impedía. No porque tuviera una respuesta mejor, sino porque ya había visto demasiado como para ignorarlo otra vez. Empezó a notar que, en lugar de perder el control, lo que estaba ocurriendo era otra cosa. Algo más difícil de definir, pero también más honesto. Ya no se trataba de sostener una versión, sino de permitirse ver lo que había evitado durante tanto tiempo. En ese proceso, también comenzó a reconocer su propia responsabilidad, pero sin caer en una forma de culpa que lo paralizara. No se trataba de castigarse por lo que no hizo, sino de aceptar que su silencio tuvo un peso real. Que su forma de protegerse no fue neutra. Que, sin darse cuenta, dejó a otros sosteniendo algo que no les correspondía. Aceptar eso no lo hizo sentir peor de inmediato, pero sí más consciente. Y esa conciencia empezó a cambiar su manera de estar presente. Hubo momentos en los que, sin decir demasiado, eligió no retirarse. En los que, en lugar de mantenerse al margen, decidió quedarse. No con seguridad, no con claridad total, pero sí con una intención distinta. Escuchar sin defenderse. Observar sin justificar. Permitir que ciertas cosas existieran sin intentar ordenarlas rápidamente. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero marcaban una diferencia. Porque por primera vez, no estaba tratando de resolver todo solo. Ese cambio no vino acompañado de una transformación radical. Rodrigo no se convirtió en alguien completamente abierto ni dejó atrás de golpe su forma de ser. Seguía siendo reservado, seguía teniendo esa tendencia a sostenerse por su cuenta. Pero ahora había algo distinto. Una grieta en esa estructura rígida que había construido. Y en esa grieta, empezaba a entrar algo nuevo. No como una solución mágica, sino como una posibilidad. Con el paso de los días, esa posibilidad fue tomando forma en detalles concretos.
En la forma en que respondía a ciertas situaciones, en cómo se permitía estar en lugares que antes habría evitado, en cómo dejaba de adelantarse a todo con la necesidad de controlarlo. Y poco a poco, sin darse cuenta del todo, empezó a experimentar algo que había dejado de lado hace mucho tiempo. La cercanía. No como dependencia, no como debilidad, sino como algo que no necesitaba ser evitado para mantenerse en pie. Ese descubrimiento no fue inmediato ni completamente cómodo. Hubo dudas, retrocesos, momentos en los que sintió que no sabía cómo moverse en ese nuevo espacio. Pero incluso en esos momentos, algo en él ya no quería volver atrás. Porque ahora entendía que su forma de vivir no solo lo había protegido, también lo había limitado. Y reconocer eso no lo hacía más débil. Lo hacía más real. En medio de ese proceso, hubo un momento sencillo, sin carga dramática, que terminó de marcar una diferencia. No fue una escena que resolviera todo, ni una conversación que explicara cada detalle. Fue algo más cotidiano, más humano. Un instante en el que Rodrigo se dio cuenta de que ya no estaba actuando desde la necesidad de evitar, sino desde la disposición de estar. Y eso, aunque parecía pequeño, cambiaba todo. Porque significaba que ya no estaba huyendo. No tenía todo resuelto. No había respuestas completas ni garantías de que todo iba a salir bien. Pero por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba tenerlo todo bajo control para sentirse en movimiento. Esa fue la verdadera transformación. No convertirse en alguien distinto, sino empezar a soltar la idea de que solo podía vivir si lo controlaba todo. En ese proceso, empezó a comprender algo que nunca había considerado de verdad. Que confiar no era lo contrario de ser fuerte. Era otra forma de sostenerse. Una que no dependía únicamente de él. Una noche, en un momento de calma que no buscó pero que simplemente ocurrió, Rodrigo se encontró pensando en todo lo que había pasado. No con la necesidad de ordenar cada detalle, sino con una mirada más amplia. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había vivido convencido de que avanzar significaba dejar atrás. No mirar, no volver, no detenerse en lo que dolía. Pero ahora entendía que, a veces, avanzar también implicaba regresar. No para quedarse en el pasado, sino para mirarlo de otra manera. Para entender lo que no vio. Para asumir lo que evitó. Para hacer algo distinto con eso. En ese momento, sin necesidad de explicarlo con palabras complejas, sintió algo que no había sentido antes. No una respuesta clara. No una solución completa. Sino una presencia tranquila. Como si, incluso en medio de todo lo que no supo hacer bien, no hubiera estado completamente solo. Como si, en esos espacios donde eligió callar, donde decidió alejarse, donde creyó que todo dependía únicamente de él, hubiera habido algo más sosteniéndolo sin que se diera cuenta. Esa idea no lo abrumó. Lo calmó. Porque le permitió ver su historia desde un lugar distinto, no como una serie de errores irreparables, ni como una pérdida definitiva. Sino como un camino que, incluso con sus silencios, todavía podía tomar otra dirección. Rodrigo no salió de ese lugar siendo alguien completamente nuevo. Pero sí salió siendo alguien dispuesto a vivir de otra manera. Sin tanta necesidad de control. Sin tanto miedo a necesitar. Sin tanta urgencia por sostenerlo todo solo. Y mientras se alejaba, sin mirar atrás como antes, entendió algo que no había podido ver durante años. Que no había sido su fuerza lo que lo sostuvo todo ese tiempo, sino aquel que permaneció cerca, incluso cuando él eligió hacerlo solo. A veces uno cree que seguir solo es lo más seguro, hasta que se da cuenta de todo lo que deja atrás sin darse cuenta. No sé si en algún momento te ha pasado algo parecido, eso de mirar hacia atrás y entender algo que antes no veías. Si es así, me gustaría leerte.
Y si esta historia se quedó contigo de alguna forma, quizá quieras ver la siguiente, hay otra que también toca algo muy profundo. Gracias por estar aquí.